21 y 22. Examinarlo todo, retener lo bueno. 22. Absteneos de toda especie de mal. Gracias, maravilloso Dios. A tus pies estamos, Señor. Estamos en tu casa de oración, donde tú operas maravillas, prodigios, portentos, milagros y cosas grandes que nosotros a veces no podemos comprender. Gracias, Dios mío, por encaminar y por guiar nuestros pasos a tu casa de oración, Señor. Somos tuyos. Tú nos compraste en la cruz del Calvario. Ministra, Señor, cada una de nuestras necesidades, sean físicas, morales, materiales, económicas o sociales. Somos tuyos, Señor. A tus pies estamos y reconocemos nuestra total dependencia de ti, Señor. Dependemos de ti. Tú eres el que nos das la salud, la vida, el trabajo, el techo, el calzado, el transporte, la comida. Todo viene de ti, Señor. Gracias, Dios. Y la Iglesia de Cristo dice: por favor, tome su asiento, mi hermano. Retened lo bueno, no dice tener, retener con poder, con convicción, con fuerza, con seguridad. Retener lo bueno y desechar lo malo. Pero para esto hay que tener discernimiento, y no solamente discernimiento, la dulce y poderosa presencia del Eterno en nuestras vidas. Retener lo bueno y desechar lo malo. En un cuerpo no pueden habitar dos señores, solamente uno. O mora la dulce presencia del Eterno en nuestras vidas, o qué espíritu está ministrando la humanidad en este momento. Retener lo bueno. Retener lo bueno. Para retener lo bueno necesitamos la mente y la unción del Santo Espíritu de Dios. Nosotros reconocemos lo bueno por el Espíritu. Lo malo cualquiera lo hace. Amén. Vamos a leer un poquito, porque tenemos varias citas bíblicas. Los mensajes nos bombardean constantemente. Películas, canciones, comerciales, libros, todos tienen un mensaje detrás. Como creyentes estamos llamados a estar en el mundo, pero no pertenecer al mundo. Leamos Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 14 y 15. Juan, capítulo 17, versículos 14 y 15. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lee el versículo 17, por favor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros hemos sido santificados por la unción de su Santo Espíritu. La palabra a la cual tú tienes acceso, la palabra que tú tienes, la palabra que tú retienes, la palabra que tú escuchas, es espíritu y es vida. Cambia, restaura, levanta, resucita lo muerto que hay en el hombre. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Dios dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Él es la luz que alumbra nuestro entendimiento. Él tiene el control absolutamente, como decía en el comienzo, de todos los elementos
sobre la faz de la tierra, agua, tierra y fuego. Él los tiene bajo su perfecto control. Ahora le voy a hacer a ustedes que son científicos, ¿cómo es que Dios mezcla el agua con el fuego? Nadie. El agua y el fuego fueron los elementos que Dios hizo, que juntó para hacer la tierra. Son dos elementos que no se pueden juntar. Amén. Aleluya. Sigamos, por favor. Esto significa que no podemos aislarnos completamente de los mensajes que nos rodean. Esto significa que no podemos aislarnos completamente de los mensajes que nos rodean. O sea, de las señales, de los cambios, de todo lo que escuchamos, a lo cual nosotros tenemos acceso. No podemos estar ajeno ante estos eventos. Dios habla a través de los eventos. El cambio climatológico, el hambre, las guerras, la falta de amor. Hermanos, estamos mal. Siga, por favor. En cambio, debemos poner a prueba cada mensaje que llega a nosotros y retener solo lo que es bueno. Pablo exhorta a los creyentes a lo siguiente. Permítame, esta exhortación de Pablo es para nosotros. Primero, no menospreciéis las profecías. Y abro un paréntesis. La palabra que tú escuchas, la palabra a la cual tú tienes acceso, es profecía. No menospreciéis las profecías, no las de un hombre, las que están escritas acá. No hay profetas, ustedes lo saben. Y si alguien tiene alguna duda que no hay profetas, vamos a ir a Lucas capítulo 16. Versículo 16, creo, si no estoy mal. De ahí nos vamos a dar cuenta que no hay profetas. ¿Están conmigo? Sí, amén. Bien, la ley y los profetas eran tiempo pasado, hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas fueron ¿hasta quién? Hasta Juan el Bautista. Cuando el Señor se le aparece a Juan el Bautista, la humanidad cambió. Dios es tan grande y tan poderoso que cuando el Señor Jesucristo hace su dulce y poderosa presencia allá en el Antiguo Testamento, con Juan el Bautista, cambió la era de los tiempos, antes de Cristo y después de Cristo. Hermano, Juan el Bautista fue el último profeta. Los de hoy, ¿dónde lo vamos a poner? Porque aquí no están. Hay que escribir una Biblia para ellos. Ahora, y los apóstoles, ¿dónde los vamos a poner? Los nuevos. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 21, 14. Amén. Léame por favor, ¿qué dice 14? Y el muro de la ciudad tenía... Oiga, y el muro de la ciudad, ¿cuál ciudad? La Jerusalén celestial. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Tenía 12 cimientos. Y sobre ellos... Y sobre ella... los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No hay profetas y no hay apóstoles hoy en día. La profecía está vigente,
pero no el llamarle profeta a quien la está entregando. El don de la profecía está vigente, mas no el darle el nombre a una persona de profeta. No, ya no más. Ahora sigamos. No menospreciéis las profecías. Si a cada uno de nosotros llega un hombre, una mujer, joven, anciano o niño, quien sea, trae una palabra profética para ti. La palabra no necesita, es una redundancia. La palabra que tú llevas es profecía, porque está inspirada por el mismo Espíritu de Dios y no se escribió en el siglo XXI. Es una gran diferencia. No menospreciéis la profecía, tampoco menospreciemos al que trae el mensaje. Puede ser el hombre más elegante, alto de metros, ojos azules, o puede ser un hombre de unos 50, de extracción campesina. Pero cuando este hombre abre sus labios y emite el consejo, las potencias de los infiernos se empiezan a estremecer en el nombre de Cristo. Porque no es el hombre, es Dios a través del hombre. Es el poder, es el hábito de la palabra de Dios en él. Es la unción del Eterno. Amén. ¿Sí? Absteneos de toda especie de mal. Sí. No desprecien el don de profecía. El don de la profecía, no de los hombres, de esta profecía que está escrita acá. Sí. Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal. Las profecías son mensajes de Dios. Amén. En tiempos del Antiguo Testamento, las profecías a menudo predecían cosas que iban a suceder. Hoy, profetizar se refiere a proclamar y explicar la palabra escrita de Dios. Cada mensaje o sermón en las redes sociales o incluso una conversación con un hermano se deben examinar todas las cosas y retener lo que es bueno. Ok, vamos a 1 Juan, por favor, un poquito. 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Este es el problema de hoy en día. Esto es lo que está pasando hoy en día. La gente le cree a todo espíritu. ¿Qué dice la palabra? Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, por doquier. Amados, probadlos si son de Dios. Si usted se encuentra con una persona que le dice, traigo una palabra profética para ti, usted no se va a poner de rodillas ni se va a poner a llorar. Dígame, ¿de dónde viene esa palabra? ¿De su intelecto? ¿De su propia emoción? No, hermanos. La palabra de Dios, cuando tú la lees, la palabra de Dios es como un espejo donde tú te miras, donde tú te ves quién eres tú y cómo eres tú. La palabra de Dios nos escudriña hasta lo más íntimo del corazón. Es más fuerte y más poderosa que un rayo X. Discierne todo lo que hay en nuestro corazón. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 6, por favor.
Hebreos capítulo 3, versículo 6. Bueno, gracias. Cinco y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Retener lo bueno y desechar lo malo. Los chismes, los malos comentarios, las noticias caóticas de hoy en día no pueden dañar ni mover los preceptos que hay en nosotros. Al contrario, dice el Señor en su palabra: no he visto el justo desamparado, ni su simiente que me diga pan. Dice la palabra que Él no lo ha visto, y si Él no lo ha visto, nadie lo puede ver. Son palabras tajantes, calcitrantes, que atraviesan las carnes de los hombres, disciernen las intenciones del corazón. Hermanos, estamos viviendo una época casi apocalíptica. Casi. Vamos a 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, por favor. Un poquito adelante, ¿dónde estamos? 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amén. Aleluya. Qué bueno es Dios. Déjeme ir al 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, esta es una herencia intocable que solamente depende del Dios eterno. Sígame, por favor. No debemos aceptar todas las enseñanzas, sino antes más bien examinar todo mensaje con las Escrituras para determinar su validez. Amén. El apóstol Juan afirma la exhortación de Pablo. Primera de Juan 4, 1 y 2. No creáis a todo espíritu. Sí. Debemos comprobar los mensajes que se escuchan de la palabra de Dios. Oiga, debemos comprobar si esto es cosecha de hombres o es inspiración del Santo Espíritu de Dios. Porque hay lugares donde usted llega y le dicen: tengo una palabra para ti, pero porque ella sabe algo de nosotros. ¿Se imagina eso? Vamos, síganme. Hechos 17:11, léame. Si usted no se lo sabe, hoy se lo va a aprender, hermano, pero ya debería saberlo. Hechos 17:11. Sí. Y estos eran más nobles. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. Recibieron la palabra con toda solicitud. Perdóneme, permítame. Cuando dice, pues recibieron la palabra
con toda solicitud, con toda reverencia, espíritu, alma y cuerpo, sujetos a la voluntad del Eterno. Estamos muchas veces de cuerpo presente, pero el espíritu es ausente. Estamos pensando en el trabajo, en la cocina, en los hijos, los nietos. No, hermano, el Señor tenemos que ser reverentes delante de Dios. Cuando tú vienes a este lugar a escuchar la palabra del Eterno, nosotros traemos espíritu, alma y cuerpo, todas y cada una de nuestras necesidades, sean físicas, morales, especiales, materiales, económicas, las traemos aquí. Para que Dios sea la preeminencia y Él se manifieste. Y como Él es el que produce el querer como el hacer, Dios se manifestará. Siga, por favor. Si los mensajes no se alinean con la palabra de Dios, no son de Dios. Y por lo tanto... Permítame. Entonces, como nosotros poco hablamos de economía, entonces no es palabra de Dios. ¿Sabe cuál es la economía del hombre? La palabra de Dios, hermano. Nuestras vidas están diseñadas en las manos de Jesucristo, incluyendo cada una de nuestras necesidades, de nuestras familias, de nuestros antepasados o de nuestra nueva creación. Los nuevos, los pequeños. Usted viene acá. Cuando atraviesa el umbral de ese lugar, usted ya no puede hacer, ya nunca jamás volverá a ser la misma persona. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted viene aquí, usted viene a traer su necesidad, viene a hablar con el Eterno y decirle: Señor, mira, estoy triste, estoy enfermo, no tengo trabajo, tengo muchas necesidades familiares, económicas, espirituales. Hermanos, Él es el dueño de todo. Acuérdense lo que estábamos cantando aquí. Dios siempre, como dijo el negro, forever and never. Dios siempre tiene el control. No importa la situación, no importan las causas, pero cuando Dios permite que sus pasos sean dirigidos a su casa de oración, usted nunca jamás podrá hacer el mismo. Siga, por favor. Si los mensajes no se alinean con la palabra de Dios, no son de Dios y por lo tanto no son inspirados. A los creyentes se les dice que retengan lo bueno, lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. A los creyentes se les dice, por favor, retened lo bueno y desechad lo malo. Porque desafortunadamente salimos de este lugar y nos encontramos con malas noticias. Obviamente de eso está lleno el mundo, de malas noticias. Sí. Retener lo bueno significa ser diligente, aferrarse o tener un agarre firme de lo que es bueno. La palabra de Dios nos dice lo que es bueno y digno, agarrarse firmemente. Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Repítalo otra vez. Está bonito. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay virtud, si hay poder alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Cuando nosotros venimos a este lugar, voy a decir algo, traemos
Muchos problemas, hermano. Quizás un poquito de desánimo. Venimos acá esperando que Dios ministre hasta la necesidad más mínima que traemos. Pero le voy a decir algo, no se sorprenda. Este instante en el cual usted se encuentra en este lugar, el Señor ya lo conocía desde antes de usted pensar. Nosotros no somos organismos cibernéticos. Somos un pueblo guiado por el Santo Espíritu de Dios. Esto es evidencia, no de su poder, de su misericordia. Porque la misericordia de Dios es más grande y más poderosa que la vida. Sí. Debemos aferrarnos al Señor. Deuteronomios 10:20 dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Repitámoslo, por favor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. A Jehová tu Dios, A Jehová tu Dios temerás. a Él solo servirás. Ese Él, ese artículo Él, es el único santo, el único verdadero, el todopoderoso, el alfa, el omega, el principio y el fin de toda creación. Es el que escribe y dice esto. Sí. A Él seguirás y por su nombre jurarás. Josué capítulo 23, versículo 8. 3:8 dice: los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Vayamos a Josué capítulo 24, versículo 15, por favor. Me gusta lo que hizo Josué. Es impresionante. Desafió la lógica de la humanidad. Desafió la lógica de los elementos. 3.5 millones sacó el Señor de tierra de esclavitud. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? 3. Ya, por favor. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová. Permítame lo que dice ese hombre. Quiero que lo medite y lo guarde en su corazón. Y si mal os parece servir, a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Escogeos hoy a quien servís. Oiga, si mal os parece servir a Jehová, aunque no le sirvan, es momento de tomar una determinación. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servir. Si a los dioses a quienes sirvieron, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del cuando estuvieron al otro lado del río, cuando estábamos necesitados de atravesar el mar, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, tierra de maldición. Pero ese pero me gusta mucho. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy a quien servir, pero yo y mi casa serviremos al Dios de los ejércitos. Hermano, eso es poderoso. Sigan. Los creyentes continúan aferrándose a su palabra hasta que Él regrese. Apocalipsis. Sí, por favor. 2:25. Los creyentes continúan aferrándose
a su palabra. Sí. Apocalipsis 2:25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor en su palabra. La santidad no se muestra con el rostro demacrado. La santidad es una sonrisa. La santidad es el poder, la influencia, la unción de tu palabra. Cuando tú abres la boca y entregas un mensaje, cuando tú oras por alguien, cuando tú le dices no te preocupes, el Señor tiene todo bajo su perfecto control. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que alguna de las cosas que nos pasan, el Señor estaba ocupado en ese momento y no se dio cuenta qué pasó? Yo quiero que me digan, hermano, porque estoy empezando a preocuparme. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes creen que Él sabe? ¿O no? Él tiene todo bajo su control, hermano. Ahí se está manifestando la voluntad permisiva de Dios. Lo que te suceda es porque Dios lo permite. Y no le preguntó, ¿y por qué me sucede esto a mí, Señor? No. Dígale, Señor, gracias. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. Sigue, por favor. Proverbios 4:4. Sí, por favor. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Mire, ¿qué le dijo el Señor a este hombre? Repítamelo, por favor. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. El Señor le dijo a David que su descendencia heredaría la tierra. Salomón cometió cualquier cantidad de errores y de horrores, pero él siempre se presentó delante del Señor. Amén. Con todos sus defectos y todos sus horrores, él se presentó delante del Eterno. Hermanos, todos los días fallamos, todos los días erramos, aunque no nos demos cuenta, de una manera casi inconsciente muchas veces. Vamos a los pies del Eterno, hermano. En la noche es una oportunidad bonita de decirle, Señor, gracias por la vida. No necesitas demasiadas letanías, sino abrir el corazón y decirle, Señor, yo estoy a tus pies. Porque tú vives, yo vivo. Amén. Es el nombre del Señor glorificado. Siga. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Por favor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Oiga, por el cual... mire, permítame. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ese es el problema. La gente no le gusta predicar esto, ¿sabe por qué? No predique tan duro porque se van. No, ellos no se van. Si se van heridos, hermano. La palabra que tú escuchas es espíritu. Esa palabra te va a seguir donde quiera que tú estés. La palabra está contigo hasta que tú la rechaces. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, el Espíritu mismo de la palabra que tú recibes. Ese es el Espíritu.
Porque la palabra que tú recibes es espíritu. Y Dios es espíritu. Dios transforma. Dios hace nuevas las criaturas. Somos un pueblo espiritual, no carnal. Hemos sido comprados a precio de sangre. En tu torrente sanguíneo vierte la sangre bendita del Eterno. La palabra que tú recibes es espíritu y es vida. Aleluya. Sí. Retener la verdad de la palabra de Dios nos permite mantenernos firmes cuando aparece el engaño. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí, yo vengo pronto, retengo Oiga, el tiempo. he aquí yo vengo pronto. Escuche bien, porque no solamente es una profecía. Nos está el Señor diciendo nuevamente: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Los felicito por estar acá. Los que no pudieron venir hoy, que el Señor tenga misericordia. Oraremos por ello al final. Pero retén lo que tienes. Que ninguno tome tu corona. Es algo muy grande, maravilloso. Yo no tengo palabras para decirle o describirle lo que yo le quiero decir, pero me siento muy feliz acá, porque estamos refrendando los lazos de amor, de amistad y de parentesco como hermanos en Cristo Jesús. Estamos diciendo al Señor: gracias. Tu bondad no se puede medir. Nosotros no podemos con palabras decir lo que significa la bondad del Señor. Tan bueno que es Él con nosotros. Siga, por favor. Retener la verdad de los que retienen lo que es bueno obedecen la palabra de Dios y experimentan la verdadera libertad que se encuentra en Cristo Jesús. Él dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. Sí. Aferrarse a la verdad nos libera del pecado y produce en nosotros firmeza, que nos permite correr la carrera de la vida con resistencia. Permítame, cuando usted escucha aferrarse a la verdad, ¿es no decir mentiras? No. Aferrarse a la verdad es aferrarse a los designios y a la voluntad de Dios, porque Dios es espíritu. Tenemos que ser ministrados en el espíritu y ser guiados por el mismo espíritu de Dios. No le queremos a cualquier persona ni a cualquier cosa, porque lo que tú escuchas es la palabra del Eterno. Si aquí en la iglesia le decimos algo y no tiene sustento escritural, es palabra de hombres, y palabra de hombres nos duele en el corazón. Siga, por favor. Hebreos 12:1. Por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, oigan, despojémonos de todo peso y del despojémonos, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Esa carrera, hermanos, no solamente la tenemos que correr, tenemos que vivir para tal efecto. Si ustedes se dan cuenta, no sé cuántos oran por nuestro presidente. Oremos por él.
porque ese hombre está haciendo una labor titánica. No es que se meta en problemas, al hombre le gusta el problema. El Señor Jesucristo no vino a conquistar naciones por orgullo propio, no. Él vino a implantar la semilla eterna de la palabra de Dios, la santificación de los hombres, el levantamiento de los muertos. Hablaba, comunicaba y la gente, hasta los árboles reverdecían. Hablaba, comunicaba y la gente, hasta los árboles reverdecían. Dios es un Dios de poder. Dios tiene el poder para deshacer todo y volverlo a crear de nuevo. Nuestro presidente es un hombre que ama al Señor y ama a esta nación. Ama a esta nación. Nunca, hermanos, le voy a dar un consejo con sumo respeto. Emita usted un concepto en contra de los gobernantes, porque Dios ha permitido que estén ahí. Dios, escúchame la palabra, Dios ha permitido que estén ahí. No es voluntad humana. Dios lo permitió. Sí. Aquellos que siguen a Jesús son conscientes de los mensajes que compiten por nuestra atención. Oiga, aquellos que siguen a Jesús son conscientes de los mensajes que compiten por nuestra atención. Con nuestra atención, permítame. Porque no crea que a nosotros nos aplauden por las redes sociales, no, hermano. Nos tiran bien duro y la gloria es para el Eterno. Porque yo no busco las felicitaciones de los hombres, buscamos agradar a Dios, que es nuestro culto racional. Sí. Al examinarlo todo cuidadosamente para ver si concuerda con la palabra de Dios, podemos optar por retener lo que es bueno y abstenernos de toda forma de maldad. Al hacer esto, podemos ser una luz para Cristo en este mundo y resplandecer como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Amén. Vamos a ir a Filipenses, por favor, capítulo 2. 14 y 16. 14 y 16. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Oiga. Para que seáis... Repítamelo otra vez, por favor. Haced todo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida. Asidos, ¿sabe lo que es asidos? Sostenidos, colgados, sujetos a la palabra del Dios eterno. Repítame el 16, por favor. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, amén. La gloria es para el Señor. Sí, amén. Estamos muy contentos con ello. El Señor sea la gloria. Todos nosotros tenemos la misma meta y el mismo destino final, que es, si el Señor viniese antes, que Él encontrarnos con Él en el aire. Y si morimos antes, que el Señor nos lleve a la eternidad con Él. Hermanos, gracias, porque ustedes han creído al anuncio de esta verdad. Celebramos juntamente con ustedes la gloria del Eterno en la cruz del Calvario. Allí nos liberó y nos dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla de los que están en la tierra se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Eterno. Aquí terminamos. He de expresar
lo que Él hizo por mí. Y sin merecerlo, dio su sangre cada vez de mí. Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Toda canción lo